de la voluntad y del amor de Dios para tu vida. Te está queriendo engañar a ti. Es un aliado de Satanás, le guste o no, es un aliado de Satanás. No te dejes sorprender. A través de nuestra unión con Jesucristo en su muerte, morimos a la culpabilidad del pecado y también morimos al poder que reinaba en nuestra vida. A través de nuestra unión con Jesucristo vamos a morir al pecado. Y el poder del pecado que reinaba en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? No lo sigas cargando, ya no puede reinar en tu vida el pecado. Ya no. Ya Jesucristo fue a la cruz por eso. Ya no reina sobre de ti, ya no tienes más por qué andarlo cargando. Esa es una realidad y sucede en el momento en que somos salvos. Cuando Dios nos libera del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino ¿de quién? De su Hijo amado. En Colosenses, ya no lo busques, en Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, y por su sangre el perdón de pecados. Amén. Pablo se refiere a la presencia continua e incesante actividad del pecado. Aunque ha sido destronado como poder soberano en nuestra vida, aún trata de ejercer influencia sobre nuestro diario vivir. El pecado va a querer, Satanás no se rinde, y el pecado va a querer estar en ti y reinar tu vida. El pecado va a querer seguir continuando en ti, pero ya no tienes por qué cargarlo. Déjame leerte dos lecturas. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, para que no hagas lo que quieras. Y la siguiente lectura, la primera vez que yo la leí, la volví a leer porque yo no daba crédito a lo que estaba yo leyendo en la palabra de Dios. No daba crédito a lo que leía. Y son palabras de Pablo. Yo te voy a invitar a que después lo leas. Es Romanos 7, del 14 al 25. Te lo voy a leer. Esto es, para mí, es y sigue siendo y será sorprendente. ¿Sabes quién era Pablo? Un apóstol de Jesucristo. Por ahí dicen que no. Decía mi hermano, oye, le decía a mi papá, Pablo no conoció a Jesucristo. Y le dice mi papá, lo conoció mejor que tú y que yo. Te equivocas. No, bueno, no anduvo con él, no anduvo con Cristo. Y se oponía a todo lo que era Cristo. Y es uno de los más importantes apóstoles. Es el hombre que más se escribe en la Biblia, en la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu lo utilizó a pesar de ser seguidor de la iglesia de Cristo. Amén. Fíjate, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Pon atención. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios y a Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si no te impacta, hermano, vuélvelo a leer después. Pablo, uno de los hombres más cercanos a Jesucristo, después de haberse convertido, tenía problemas. Dice, en mi mente está la ley de Dios, pero no en mi cuerpo. Porque lo que quiero hacer bien, según mi mente, porque es lo que me dice el Señor, no lo hago. Hago lo que no quiero, porque el pecado mora en mí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No es para escandalizarnos, al contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estemos vivos, seguiremos pecando. Hasta que venga el Señor y perfeccione su obra. Pero ¿sabes qué? El Espíritu, si vives bajo estrecho contacto con el Espíritu Santo, poco a poco irás pecando menos, cada vez menos, hasta que un día venga Jesucristo y nos cambia. Y perfeccione su obra, dice la palabra. Amén. Amén. Entonces aquí Pablo nos habla de la lucha y la batalla que él sostiene en contra del pecado, y al cual es posible vencer únicamente por el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cuál es la respuesta o la salida a tan vital aspecto en nuestra vida? En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué significado tenía? ¿Qué significado tenía, hermano? Ahora regresamos al primer punto de esta prédica. No es necesario que si quieres pasar al primer punto, pero te lo voy a leer. Dice, andad en el Espíritu significa vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo en estrecha dependencia con Él. Es la respuesta. Andar en el Espíritu Santo es volver al punto número 1, con lo cual inició la prédica. Amén. Vivimos en dependencia de Él. Cuando estamos bajo su influencia y control continuamente, exponemos nuestra mente a su voluntad y buscamos obedecerla. Esto a su vez se logra a través de la oración. Amén. Hermanos, si rogamos sin cesar, fíjate, sin cesar, que el Señor nos ayude, y oramos duro y duro y duro, constantemente, que el Señor nos capacite y nos otorgue su poder para poder vencer el pecado. Si estamos en continua oración, lo vamos a lograr, o lo va a lograr Él en nosotros. Hermanos, sin Él no podemos nada. Sin Él no podemos nada. Y Él nos ayudará a encontrar su buena voluntad. Fíjate bien, es la buena voluntad de Dios que seas salvo y que dejes el pecado de tu vida. Somos tanto responsables como dependientes, porque somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y hacer morir los pecados de nuestra vida, pero somos totalmente dependientes del poder del Espíritu Santo para poder lograrlo. Hermano, no pongas pretextos. Si no oras, no lo vas a lograr. Punto. Si no oras, no lo vas a lograr. Creo personalmente que nunca lograremos la perfección, pero es un progreso que va en aumento. Si con sinceridad enfrentamos los pecados sutiles, podemos confiar que Él está actuando en nosotros. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar hasta que Cristo venga.
Amén. Es decir, el Señor sabe y conoce perfecto. Él nos hizo, hermano. Él sabe cómo nuestra carne es débil. Él sabe cómo tendemos hacia el mal, hacia el pecado. Es la tendencia natural del hombre. Él lo sabe. Pero el estar en continuo y estrecho contacto con Él nos permite el poder librarnos de esto. Líbrate del pecado escandaloso. Líbrate de las drogas, hermanos, de reto. No hay otra manera, no la hay. No estás aquí por tu propia decisión. Estás aquí porque Dios te llamó. No hay manera de librarse de las adicciones si no es a través del Señor. No hay otra forma, no existe. Y conozco muchos, tengo muchos amigos que han dejado, mira, ya olvídate de la droga, el cigarro, dice, no vuelvo a fumar. Y 2, 3 años después vuelven a agarrar un cigarro y dicen, bueno, pues ya lo volví a agarrar y va de nuez. Si no es a través del poder del Espíritu Santo, no lo vas a lograr. Y si no oras, no lo vas a lograr. Dios Padre, Jesús su Hijo y el Espíritu Santo. Si se fijan, siempre, por ahí me dicen que es una falta de ortografía. No me importa. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre verás que lo pongo con mayúsculas, en negrita y subrayado. Porque Él es todo para mí. Él es todo para mí. Sin Él no soy nada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en nuestra transformación espiritual. Recuerda que los tres son uno y cada uno al mismo tiempo es independiente. Es fácil de entender. No, hermano, no es fácil de entender. Solo créelo y ya. Punto. Solo créelo y ya. El Espíritu Santo trabaja de muchas formas, pero veamos 2 que son las más importantes. Nos convence de nuestras iniquidades, porque no podríamos resolverlas, en especial las sutiles y aceptables, los famosos pecados respetables. Nos capacita y nos da fuerza para confrontar nuestros pecados. Esas son las 2 acciones principales del Espíritu Santo. Nos capacita y nos da fuerza para confrontar el pecado. Aunque parezca que no mejoramos, Él sigue en nosotros. Quiere que aprendamos y que dependamos absolutamente de Él. Posiblemente, aunque Él se entristezca por nuestro pecado, utilice esa situación para doblegarnos y que clamemos a Él reconociéndole. Sin el Espíritu Santo no vas a poder, hermano. Él quiere que seamos humildes, que seamos sencillos y vayamos de rodillas delante de Él a suplicarle. ¿Y sabes qué? Dios es bueno. Si Dios no fuera bueno, no hubiera mandado a su Hijo a la cruz. Imagínate que van a sacrificar a tu hijo por toda la demás gente o por los pecados de tu vecino. Tu vecino es un alcohólico y que tu hijo tenga que pagar por sus pecados de él. Pues eso hizo Jesucristo, eso hizo el Padre con nosotros. Sacrificó a su Hijo. Es su buena voluntad de Dios. Dios tiene el control absoluto y soberano de todas las circunstancias que nos suceden. Ahí en Lamentaciones 3, 37 y 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? De la boca de Dios sale todo. Y dice en la palabra de Dios: no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Hermano, hace rato cuando estábamos en la oración de los servidores, comentábamos sobre el huracán Patricia, ¿se llama? ¿Alguien se llama Patricia? La hermana Patricia no vino hoy. ¿Será como este huracán, la hermana? Este huracán estaba determinado como el huracán más poderoso que se había formado nunca en ningún océano. El más poderoso de todos.
traía vientos de 400 kilómetros por hora. Para que tú me entiendas, de aquí a León, Guanajuato, llegaba en 1 hora el viento. Era poderosísimo. Pero ¿qué crees? Dios es más poderoso. Hubo muchos cristianos clamando al Señor por este huracán. Hubo muchos cristianos clamando. ¿Tú crees que el Señor tuvo que poner su mano para detenerlo? No, hombre. Nomás lo deseó y ya. Él es todopoderoso. Él con un deseo hace las cosas. Lo único, la creación la hizo con su voz. Hágase la luz, hágase esto, ¿sí o no? Lo único que el Señor, fíjate lo que te voy a decir, se dignó hacer con sus propias manos fue al hombre. Hagamos al hombre, hagamos, y lo hizo con sus propias manos. El Señor con un deseo acabó con ese huracán. Tocó tierra y lo degradó, y lo degradó, y lo degradó, y lo degradó, y dijo, no vas a hacer daño. ¿Por qué? Porque no quiero, punto. Jesucristo calmó una tormenta cuando estaba arriba de una barca. Y Jesucristo iba dormido. Y los apóstoles lo despertaron porque tenían miedo de que se estaban hundiendo. Y se despierta Jesús, voltea y los ve y dice, bueno, ¿qué? Y reprende al viento y se calma y se hace, dice, y se hizo gran bonanza. Y ellos dicen, ¿quién es este cuate que hasta los vientos le hacen caso? A Dios todos le hacen caso, menos el hombre. Menos el hombre. Dios tiene el control de todo, hermano. Debemos ser conformados a la imagen de Jesucristo. Debemos ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y esto solo se logra a través de la bondad, del amor y de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, únicamente. Número 2, ¿de aquí a dónde vamos? Es decir, ya sabemos cuáles son los pecados respetables. Ya vimos durante 10 semanas anteriores cuáles eran sus consecuencias y hasta cómo evitarlo. Hasta aquí hemos visto los pecados sutiles a los que hemos llamado respetables y que fueron quizás molestos. Ojalá te hayan molestado a algunos. Ojalá te hayan picado el orgullo y te haya dolido. No es venganza, hermano, porque a mí me dolieron casi todos. Cuando estaba haciendo las prédicas yo decía, Señor. Y el Señor me daba duro como mi mamá con la chancla, ¿no? Me daba duro. Yo tengo mucho pesar por una hermana que vino. En esos tiempos la trajo aquí la hermana. La hermana Mónica la trajo. La hermana Mónica trae a mucha gente a la iglesia, les habla de Dios a la gente. Es una guerrera de Dios, de verdad. Hermana Mónica, póngase de pie, hermana Mónica. Al Señor le gusta que honremos a los que lo honran. Y yo pido en mis oraciones por usted, hermana Mónica, porque usted me ha enseñado cómo traer gente. Amén. Tome su lugar, hermana. Dios la siga bendiciendo, hermana. Tome su lugar, hermana. La hermana Mónica trajo a una mujer que se sintió agredida, creyó que las prédicas las habíamos hecho para ella. Y se sintió agredida y por eso no quería venir la hermana. Sí, ya la vi. No se ofenda, hermana. Mire, no había venido usted. Esta es la prédica que yo tengo. Ahorita que termine se la voy a regalar. Esta. Donde vienen mis conceptos y demás. No sabe qué gusto. Y no me da gusto por usted solamente, sino por todos. José Juan, ¿te picó algo todos los pecados respetables? Híjole, allá también. Me dolió que el Señor me hablara de tantas cosas. Hermana, Dios estaba tratando con su corazón. Dios, ¿qué cree? Dios la ama.
y mandó a su hijo a la cruz por usted, hermana. Y Él quería que usted fuera salva. Y le tengo una mala noticia, hermana. Le va a seguir dando duro, hermana, duro. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué una madre castiga a su hijo? Mira, porque lo ama. El que ama reprende a su hijo. Mi papá nunca me pegó. Mi papá era un hombre que sacaba el cinturón y hasta chicoteaba en el aire. Y jamás nos pegó. Un día yo tenía como 13 años cuando se enojó conmigo y sacó el cinturón y yo me quedé ya así. Y le dije, papá, ¿me vas a pegar? Le digo, toda la vida le tuve miedo a tu cinturón y nunca me diste un cinturonazo, papá. Se quedó mi papá así serio. Se rió y me dijo, ya no les espanta. Es la última vez que lo saqué. Y se puso su cinturón y jamás lo volvió a sacar. Mi papá castigaba de otra manera. No, hombre, los castigos eran, la que me chancleaba era mi mamá. Y si corría, el chanclazo iba a la cabeza. ¿Qué les recuerda, hermanos? ¿Qué les recuerda? Pero un día le dije a mi mamá, muchas gracias por cada chanclazo que me diste, porque me enderezó. Más vale un buen golpe a tiempo. Y es bíblico educar al hijo con la vara de corrección. Bien, continuemos. Qué bueno que está aquí, hermano. Que Dios la bendiga, hermano. Y estamos para ayudarle todos los servidores. Y para luchar con usted y para dolernos con usted también. Esto nos da esperanza porque reconocimos que hemos fallado delante del Señor. Recuerde que en 1 de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que dijo, gracias Señor, porque yo no soy como este pecador asqueroso? Bueno, no dijo asqueroso, pero lo pensó, te lo aseguro. No soy como este pecador, porque yo sí diezmo, porque yo soy Juan Camaney contigo, tú y yo somos cuadernos. Casi le dijo al Señor. Y el otro, arrodillado, dice, no era digno de levantar la cabeza, no quería mirar al cielo porque no era digno. Y estaba humillado, oh Señor, no se me olvidan estas palabras porque fue una prédica que dio Carmelito una vez, sé propicio a mí. Es decir, Señor, por favor, de verdad, por favor, perdóname. Y dijo Jesucristo, en verdad te digo que este salió justificado a su casa y el otro no. La humildad, hermano, la humildad. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Orgulloso. Oye, ya dame la lana que me toca a mí porque yo me la quiero gastar en vida. De aquí a que te mueras, jefe. Se fue y se gastó todo lo que tenía. ¿Y cómo regresó? Humillado. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Ni siquiera buscaba que lo reconociera o que lo perdonara. Bueno, sí que lo perdonara, pero no buscaba el volver a ser el hijo. Él lo que buscaba era ser un sirviente, porque vivía mejor que como él vivía, sus sirvientes. Tómame como tu sirviente porque no soy digno de ser tu hijo. ¿Y qué hizo el papá? Ve la imagen que hizo Dios Padre. Te abrazó y te dijo, hijo, ya regresaste. Y se emocionó contigo porque habías vuelto del pecado. Estabas perdido y Él te salvó. Ya regresaste a mí, hijo, y Dios te abraza. Ese hombre abrazó a su hijo y dijo, y traigan un anillo, el anillo de la familia, y pónganselo en el dedo y tráiganle vestidos nuevos, y le hizo una gran fiesta. Cada vez que un hombre se arrepiente, hay fiesta en el cielo, y lo dice la palabra. Más fiesta hay en el cielo por un arrepentido que por 100 que ya se arrepintieron. Así nos trata el Señor, como un verdadero Padre. ¿Por qué Dios nos perdona? Por amor y por misericordia. El amor, hermano, el amor es la respuesta de Dios a todo. Ahí viene otra cita. Había hace muchos años una canción que se llamaba, del mundo, se llamaba El amor es la respuesta. Hermano, el amor es la respuesta de Dios a tu salvación.
El amor es la respuesta clara de Dios. Una mujer se acercó a Jesucristo y lloró a sus pies, arrepentida de lo que hacía. Y Jesucristo la levantó y le dijo a los que estaban con él, porque ellos murmuraban, si supiera quién es esta, ¿no? Y le dijo: por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Quizá era adulterio, era adulterio. Porque amó mucho, le son perdonados sus pecados. Porque amó mucho, mucho se le perdona. El amor, hermano, es la respuesta. No quiere decir que te vayas a pecar por amor, no te pases. No es lo que te estoy dando a entender. Lo voy a hacer por amor. Le voy a robar a este hermano por amor. Por amor a mis hijos le robo a este. No, hermano. Y pon atención, hermano. Un gran amor por Él, por Cristo, hará que se desvanezca nuestro afecto por el mundo. Esta es la respuesta natural al conocer más su profundo amor. Mientras más estés en el amor de Cristo, menos vas a estar enamorado del mundo. Porque te vas a dar cuenta y Dios te va a abrir los ojos que no es bueno. Pero no solo se trata de ser humildes, honestos y admitir los pecados, hay que enfrentarlos y resolverlos para experimentar el perdón que proviene del amor. Un pecado grande y grave sería negar los pecados sutiles o pecados respetables. Eso no significa que va a ser sencillo. La carne no se da vencida tan fácilmente, porque hemos desarrollado hábitos de pecado y por ello hemos adoptado formas pecaminosas. El pecado y la carne no se da por vencida tan fácilmente. Espero que al haber conocido y estudiado los pecados respetables o sutiles, haya orado al Señor sinceramente, que le revelara cuáles están presentes en su vida. Al repasar la lista, continúe orando, pidiendo a Dios que abra sus ojos a los que ha tolerado. ¿Ha pedido a otros que les hagan ver cuáles comete? Quizás este sería un buen momento y que le hablen con toda honestidad. Hermano, pregúntale sobre todo a los que viven cerca de ti. Yo le pregunto a las hermanas que son casadas, ¿qué tal? ¿Cómo es el marido con toda esta bola de pecados? ¿Y tú, hermana, cómo eres? ¿Por qué no le preguntas a tu esposa? Ella sabe perfectamente cómo eres y qué pecados de estos estás cometiendo. Este es un buen momento, hermano. Asegúrele que no se va a poner a la defensiva. Asegúrele que no se va a poner a la defensiva. Y guarde silencio mientras le dicen cuáles son sus pecados. No responda nada, hermano. Acéptelo. Y que le digan si es un problema esporádico o es frecuente. Es que tu enojo se va a ira y tu ira se va a pecado. Te enojas demasiado, te vas a ira y es pecado. Y no es un problema de vez en cuando, es un problema de todos los días contigo. Que les digan cada cuándo se comete. O peor aún, si es una característica de tu vida. No crea, hermano, que los demás no se dan cuenta de ellos. Por supuesto que los ven y los conocen mejor que usted. Recuerde, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No sea soberbio con tus pecados. Sea humilde y decláralos delante del Señor. ¿Cuáles fueron estos pecados respetables? Chécalos, son un chorro. La impiedad, la ansiedad y frustración, la falta de contentamiento, la ingratitud, el orgullo, el egoísmo, la falta de dominio propio, la impaciencia e irritabilidad, la ira y sus consecuencias, el juzgar a los demás, la envidia, celos y pecados similares, los pecados de la lengua y la mundanalidad. No hay sustituto alguno para la humildad y la confesión del pecado, pues este es el primer paso
para enfrentarlo. El aceptar el pecado es el primer paso para poder enfrentarlo. Una vez que lo aceptas, lo puedes enfrentar. Una vez que lo aceptas, ora. Pídele a Dios, al Espíritu Santo, y Él te va a ayudar. Amén. Vamos a la conclusión, hermano. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No son mis palabras, son las palabras del Señor. Y si Él promete, Él cumple. El Espíritu Santo obra en nosotros para convencernos y hacernos conscientes de nuestros pecados y para capacitarnos y hacerlos morir. Todo a través del Espíritu Santo. Dios nos libera de la culpabilidad del pecado y de su poder a través de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, y lo realiza por la obra misteriosa, pero real y efectiva del Espíritu Santo. Amén. Es decir, Dios nos liberó ya de la culpabilidad, nos liberó del pecado a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Pero ¿cómo lo realiza? A través de la unción, de la bondad y del amor, del trabajo del Espíritu Santo en tu vida. El Evangelio es un regalo vital de Dios para la salvación y para confrontar la actividad del pecado, ya que cada uno, por insignificante que parezca, es una agresión a su presencia en nosotros. Por pequeño, por insignificante que parezca un pecado, es pecado. Y es una agresión a la presencia de Dios en ti. ¿Cuál es la presencia de Dios en ti, hermano? El Espíritu Santo. Todos libramos en nuestro interior guerras contra estos pecados sutiles. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ver estos puntos ciegos. Finalmente, ¿de aquí a dónde vamos? Después de saber nuestros pecados sutiles y que ya hemos conocido por qué y para qué estamos aquí en la tierra, y en 40 días con propósito, que ya lo vimos, vamos próximamente a 50 días de fe. Es otra campaña que va a haber, hermano, 50 días de fe. Vamos a orar, hermano. Vamos a orarle un instante al Señor. Ponte de pie. Ponte de pie. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Señor, Dios del cielo, de la tierra, Dios nuestro, Padre nuestro, gracias, Señor, porque nos has mostrado que a través de tu poder todo es posible. Nos has mostrado que el perdón de los pecados lo has hecho ya a través de la muerte y resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero también nos has mostrado que es a través de tu Santo Espíritu como podemos lograr, Señor, el vencer estos pecados. No solamente, Señor, los pecados escandalosos, sino también los sutiles, los que aparentamos no ver o no queremos ver, pero que están ahí. Muéstranos cuáles son, Señor. Pero muéstranos, Señor, la gracia, la misericordia y la preciosa unción de tu Espíritu Santo para librarnos de ellos, Señor. Ven, Espíritu Santo, te pido, te ruego, te suplico, Espíritu Santo de Dios. Ven a cada uno de los hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos, Señor. Ven a morar en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y muéstrales, Señor, claro a sus ojos, qué es lo que no te agrada, Señor, y qué es lo que te agrada. Y te pido, Señor, que muevas tu poder, Espíritu Santo, para que la vida de cada uno de ellos cambie, Señor, y sea de agrado para ti. Llena sus vidas, Señor, de ti, Espíritu Santo. Ven unción del Espíritu. Ven a cada uno de los que estamos aquí y de nuestras familias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.